¿Keiko Fujimori es una amenaza para la democracia peruana? Durante años el debate sobre Keiko Fujimori se ha centrado en una pregunta aparentemente simple. ¿Debería llegar a la presidencia? Pero quizás esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta es otra, porque esta historia no empieza en 2026, empieza hace más de 30 años. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial y consolidó un régimen autoritario respaldado por las Fuerzas Armadas. No fue un accidente, fue el resultado de una estrategia basada en tres pilares: debilitar a los partidos políticos, capturar instituciones y construir una alianza con los sectores militares. El resultado fue una dictadura que duró casi una década, y aunque el régimen terminó, muchas de sus estructuras políticas sobrevivieron. Hoy Keiko Fujimori insiste en que ella no es su padre. Y es cierto, los contextos históricos son distintos, pero las preocupaciones de muchos sectores no nacen únicamente de quién es Keiko, nacen de cómo ha actuado el fujimorismo cuando ha tenido poder. Entre 2016 y 2020, Fuerza Popular obtuvo mayoría absoluta en el Congreso. Lo que siguió fue uno de los periodos de mayor confrontación política de la historia reciente. Ministros censurados, gabinetes bloqueados, intentos constantes de vacancia. El conflicto terminó con la disolución constitucional del Congreso en 2019. Y hoy, una década después, el Congreso vuelve a ser señalado como el principal centro de poder político del país. Incluso medios internacionales han advertido que el Parlamento peruano ha desarrollado una dinámica de autoritarismo parlamentario, debilitando el equilibrio democrático y subordinando al Ejecutivo. La preocupación es evidente. Si Fuerza Popular recupera simultáneamente la presidencia y una posición dominante en el Congreso, el nivel de concentración política sería mucho mayor que el actual. Pero quizás la señal más preocupante proviene de otro frente: la justicia. En los últimos meses, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, impulsó una ofensiva política para que los jueces apliquen normas que podrían facilitar la prescripción de delitos de lesa humanidad vinculados al conflicto armado interno. Cuando magistrados se negaron a aplicar esa interpretación en el caso Cayara, Rospigliosi declaró que no bastaba con reformar el sistema judicial, había que barrerlo. La Corte Suprema respondió públicamente que presionar jueces y condicionar decisiones judiciales amenaza la independencia del sistema de justicia. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando un poder político empieza a considerar ilegítimas las decisiones de los jueces que no le favorecen? Porque históricamente los regímenes autoritarios no empiezan cerrando tribunales, empiezan desacreditándolos. Existe otro elemento que genera preocupación: la relación con las Fuerzas Armadas. El Congreso aprobó reformas que comprometen miles de millones de soles en beneficios pensionarios para militares y policías. Paralelamente, dirigentes fujimoristas defendieron públicamente la compra de aviones F-16 valorizada en miles de millones de dólares. Y mientras eso ocurre, el mismo sector político impulsa normas que podrían favorecer a militares investigados por graves violaciones de derechos humanos. Por separado, cada hecho podría discutirse, pero juntos configuran un patrón político. Un patrón que inevitablemente recuerda al pacto que sostuvo el régimen de Alberto Fujimori. La democracia no desaparece de un día para otro, no suele hacerlo mediante tanques en las calles. Las democracias modernas suelen deteriorarse de forma gradual. Primero se debilitan los contrapesos, después se cuestiona la legitimidad de jueces y organismos autónomos, luego se modifican reglas para favorecer a quienes ya tienen poder y finalmente las elecciones siguen existiendo, pero dejan de ser suficientes para limitar al gobierno. Este proceso ha sido estudiado en múltiples países y la principal característica es siempre la misma: la concentración progresiva del poder. Aquí hay algo importante. Este debate no debería depender de si una persona simpatiza o no con Keiko Fujimori, porque la democracia no se protege únicamente de los políticos que nos desagradan. Se protege de cualquier actor que acumule demasiado poder sin controles efectivos. Existen suficientes contrapesos para impedir abusos si cualquier fuerza política controla simultáneamente el Ejecutivo, el Congreso y logra presionar al sistema judicial. Porque si la respuesta es no, el problema es mucho más grande que Keiko Fujimori. Hace más de 30 años,
El Perú entregó poder extraordinario a Alberto Fujimori porque prometía orden, estabilidad y seguridad. Muchos creyeron que la democracia podía esperar y cuando quisieron recuperarla, gran parte de las instituciones ya habían sido capturadas. Por eso la discusión actual no trata únicamente sobre una candidata, trata sobre la memoria política del país. Porque las democracias rara vez mueren de golpe, mueren cuando la sociedad deja de reconocer las señales. Y para muchos peruanos, algunas de esas señales ya están apareciendo. La pregunta es si el país está dispuesto a ignorarlas otra vez.